Ayer me enteré, el rumor llegó a casa y digo, bueno, le voy a preguntar cómo le fue. Él, nuestro doc, nuestro médico de cabecera, que lo ha sido durante todo este 2020, consultado cada vez que lo necesitamos sobre lo que venía pasando, que era este coronavirus y este gran desconocimiento. Ahora tenemos un poco más de data y un poco más de esperanza y expectativa con la vacuna. Justamente recibió la primera dosis de la Sputnik y bueno, nos va a contar. Entre otras cosas, yo debería arrancar con una pregunta recontra básica para que ustedes también entiendan, los que todavía están así medios incrédulos, o para que puedan tener argumentos para levantar la voz. ¿Por qué es importante que nos vacunemos? Lo hemos hablado también infinidad de veces, pero sobre todo en este momento. Doc, Paulo querido, bienvenido a otra galaxia, ¿cómo estás? Hola Emilio, ¿cómo estás? Che, qué gusto. Igual para Muy mí, bien, igual acá para estoy mí. fenómeno. ¿Sí? ¿Cómo estás eso? ¿Fenómeno? Muy bien, sí. Mañana se va a cumplir una semana que me apliqué la vacuna y la verdad es que salgo el mismo día, el jueves, que, digamos, tuve 37,7, que le decimos acá en la Argentina, los médicos le decimos subfebril, porque Ajá. consideramos febril 38 de temperatura axilar. Me sentí un poquito, digamos así, abatido. Esos fueron los únicos síntomas que tuve y después estuve perfecto, no tuve ningún problema. Después anduviste Eh, bárbaro. Contame, Paulo, porque me copa la historia, para que también mm, los que están del otro lado y solo reciben quizás la data que baja la tele, la radio, parte de las redes sociales, muy de afuera, ¿no? Como el rumor y esta cosa que también se empieza a contagiar. Vos en primera persona, ¿cómo te enteraste? ¿Cómo fue el camino a que seas uno de los, bueno, yo tengo que decirlo, de los bendecidos por recibir la vacuna, pero hay mucha gente muy resistente a esta idea. sí, sí. Sí, porque hay hay una campaña de desinformación o de malinformación. Justo, mira, antes de empezar a hablar con vos, estaba hablando con un compañero médico precisamente de ese tema, de la viralización de audios, que realmente en una situación así, hacer esto digamos, es Es realmente criminal. sí, es una barbaridad. Sí, sí. A ver, hay unos audios que circulan, por ejemplo, donde un tipo que se ve tanto que está preparado, que en un hospital de Rosario todos los médicos están graves después Sí, de aplicarse la vacuna. A ver, vos que trabajás en comunicación, si una cosa ocurriese de ese tipo, ya estarían todos los medios de comunicación en ese por lugar, viendo supuesto. cómo evolucionan, estarían los canales de televisión y los noticieros que están 24 horas, estarían ahí alertas en la puerta del lugar donde están internados. No hay por ninguna vacuna, no solo por la Sputnik, en el mundo demostrado por ninguna de todas las vacunas que se están desarrollando y están aprobadas o por aprobarse en fases muy avanzadas, no hay ningún caso de muertos demostrados por aplicación de la vacuna. Y yo he recibido comunicaciones, no, le acaban de aplicar a un médico la vacuna y se murió instantáneamente. Y la verdad es que hace un daño eso, No, total, realmente. total. Vos sabés que, bueno, también lo hemos hablado, Paulo, pero yo durante este último tiempo y todo el año pasado, donde tuve también miles de contradicciones de cómo encarar esto, al principio con el ánimo muy abajo, después tratando de levantar, después entendiendo que siempre mi labor en la difusión ha sido el entretenimiento y alistándome un poco en esa, pero bueno, en este último tiempo también tengo cierta responsabilidad. Y cuando yo Claro. veo y critico y digo, che, está pasando algo que merece la pena de verdad informar, contar, mostrar, darle un poco de luz, es donde yo elijo, por ejemplo, contactarme con vos, contar tu historia, hablar con Fabricio Ballarini, otro de los pibes científicos que está metiéndole mucha rosca en redes sociales. Y así digo, como toda una liga del bien, yo le llamé, digamos eso, gente que de verdad está pensando en el otro y está tratando, porque hay mucho vinagre, hay mucha cosa alrededor muy peligrosa. Yo me animo a decir criminal, porque me parece espantoso lo que está pasando. Y seguro, porque, a ver, nadie pide que uno sea un promotor de cosas que no se han demostrado, pero sí lo que realmente los comunicadores tienen una responsabilidad indiscutible Ujú. es
tanto promover cosas que dañen, como por ejemplo esa persona que en televisión tomó dióxido de cloro, sabiendo que, digamos, las consecuencias que puede traer, diciendo que ella carece completamente de idoneidad para promover una cosa así. Total. O sea, es realmente hacer una cosa así debería tener algún tipo de penalización, y por lo menos, a ver, nadie está pidiendo nada punitivo, ni que... Por qué sé yo, supuesto. ni que, lo que sí tendría, la justicia para mí tendría que hacer es obligar a esa persona a públicamente, por el mismo medio donde cometió esa equivocación, a pedir disculpas y a explicar que se equivocó y que lo que hizo está mal, Total. digamos, para compensar y para informar como corresponde a la gente. Sí, A por ver, supuesto. porque nadie, digamos, si uno quiere promover la vacunación, nadie debe decir cosas que la vacuna, beneficios que la vacuna no tiene. O sea, yo no te puedo decir para que te vacunes, mirá, Emilio, por ejemplo, una persona que tiene sobrepeso, si te aplicás la vacuna vas a bajar 10 kilos. Pero es muy destructivo decir cosas que realmente, como efectos adversos de la vacuna, Claro. que jamás ocurrieron en ningún lugar del mundo. Sí, por supuesto, por supuesto. Eh, Sí, a ver, ha habido los casos graves, efectos, pero eso es lo mismo, viste, que uno diga, además, hacer una cuestión de la ciencia tiene un valor internacional, es un beneficio para toda la humanidad. Sin duda. Que es como que yo te dijese, mira, Emilio, no me pongo la vacuna inglesa porque los ingleses ocupan las Malvinas. Eso pero es una estupidez grande como una casa. Total. O sea, ¿qué tiene que ver eso? La ciencia de todo el mundo hay que usarla en beneficio de toda la humanidad. Sí, Ni hablemos de la situación esa de Olavarría, donde curiosamente, ¿no?, justo se desenchufó una heladera, justo dejó de funcionar la cámara que vigilaba la heladera y justo no estaba el personal de seguridad. Realmente eso sí es un verdadero delito. Es un delito, totalmente. Yo iba a decir un papelón, es un delito. Es un delito. Es un delito y es muy complicado el momento que nos toca vivir. Estoy pensando allá atrás, ¿no? En los meses, en los primeros meses de marzo, cuando aparecían las tapas de los diarios, es todos juntos, un único mensaje. Bastó con que se empiece a politizar cada vez más el asunto y todavía lo hace más denso. Porque incluso es eso, es la vacuna rusa, la vacuna comunista, yo no me vacuno, o para vos, Alberto, mirá que estoy en la clandestina. Está pasando algo de una calidad de irresponsabilidad y de brutalidad en cuanto a lo bruto, donde yo me hago cargo de lo que estoy diciendo, porque desde la observación trato es más, fíjate el ejercicio que hago. Generalmente trato de entender al otro, ¿no? Eso lo hago en mi vida. Entonces miro, observo, digo, ¿qué le pasa a los pibes? Yo también fui un pibe. Esto como que lo pensamos todos, ¿no? ¿Cuántas licencias nos tomamos? ¿Cómo nos creíamos inmortales? Pero bueno, alrededor había un montón de condiciones. Yo en mi caso tenía por ahí a mis viejos que me apuntalaban un toque. Yo también tenía mis propios miedos. Y sí, lo que hice fue en general empatizar con el otro. Ahora que estoy más grande, me resulta todavía más difícil de digerir eso. Y sí, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Me parece que hay que, digamos, que hay que abrir el debate, ya que Claro. que afortunadamente en democracia podemos debatir, y debatir individualmente y colectivamente con los jóvenes, y con las personas que digamos, que suponen que, digamos, que tienen una mirada o individualista o de subestimar esta situación, de decir a mí no me va a pasar nada, o como te dicen algunos chicos, yo tengo 20 años, a mí me contagio, tengo una gripe, no pasa nada. Sí, pero vos difundís la enfermedad y en algún momento al difundirla le llega a una persona que sí le pasa. Entonces hay que tener, digamos, en esto un espíritu colectivo, un espíritu de solidaridad social. Sí, total. Total, que, como nunca, que además. Es fundamental. Sí, totalmente. Porque, digamos, incluso más allá de los debates ideológicos trascendentes, ¿viste? Alguien que te diga, no, mira, yo pienso solo
en mi beneficio personal, que es una discusión esa, porque los seres humanos en la historia, decir que el progreso de la humanidad se debió a arrebatos individuales y competir entre nosotros, a mí me parece que por lo menos merece discusión. A mí me parece que lo que nos hizo progresar fue digamos nuestra gran capacidad de asociarnos entre nosotros. Totalmente. De hecho, por ejemplo, yo por ahí puedo diagnosticar una neumonía y tener la satisfacción de darle un tratamiento a un chico y que se cure, pero no sé nada de mecánica, y no sé nada de cómo se construye una casa, y dependo de la solidaridad y de la capacidad de otras personas que sí saben sobre las cosas que yo necesito. Claro, claro. ¿No? Sí, por supuesto. Metámonos ahora, Pablito, ya que analizamos esto, que es un poco de lo que está hablando, te diría que el país, y ahí todavía van a quedar muchos momentos, me parece, de encuentro por parte de los líderes y los que están manejando estas cuestiones, de ver qué decisiones se van tomando. Pero metámonos en el mundo de la vacuna, de tu experiencia. ¿Qué te pasó en la previa? ¿Recibiste, por ejemplo, mensajes, yo qué sé, de gente cercana, amigos que también dudan o algo y que te han dicho, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? ¿O eso no corre en el mundo médico? No, y mirá, para que te des una idea, de mis compañeros de guardia del hospital, Sí. la mayoría no se quiso vacunar. ¿Pero por Mirá miedo? qué profundo, ¿qué? Por miedo. Sí, porque, digamos, y en el fondo es una cuestión ideológica. Claro. La vacuna del Instituto Gamaleya de Rusia, que además ha firmado convenios con Oxford, con las universidades y con los institutos de investigación del Reino Unido, Sí. La vacuna tiene un modelo similar, no es mi campo ni mi especialidad, pero digamos lo que leí, tiene un modelo similar a la vacuna con la cual se logró frenar la epidemia de ébola en África. Es un virus respiratorio humano que se llama adenovirus. Uh-huh. En el caso del Gamaleya es una cápsula cápside, se le dice, del virus, de adenovirus humano. El de Inglaterra es un adenovirus de chimpancé. Se usa vamos a decirle, aunque no es correcto, la cáscara de este virus, uh-huh, y adentro se pone una RM, que es un ácido ribonucleico, que es una sustancia, un ácido ribonucleico, que es una molécula compleja que sirve como código de una proteína. Esa proteína es una proteína del coronavirus. El sistema de producción de proteínas de nuestras células produce la proteína del coronavirus y el sistema inmune reacciona contra la proteína que estamos produciendo, uh-huh, y genera anticuerpos para defendernos del coronavirus. Hay otros modelos de vacuna que se están haciendo. Por ejemplo, los chinos están desarrollando unas vacunas a virus atenuado, a coronavirus atenuado, que pueden llegar a ser muy útiles porque tienen la ventaja de que para ese tipo de vacunas vos podés usar frío de heladera común, que es alrededor de 4 grados. La vacuna, esta llamada rusa del Instituto, uh-huh, Gamaleya, uh-huh, requiere un freezer común, un freezer de 18 grados. El problema que teníamos, sobre todo con la vacuna de Pfizer, uh-huh, es que requería una logística que para nosotros es muy compleja de acceder, que es tener esos freezer de entre 70 y 80 grados bajo cero que se usan en los laboratorios de investigación de virología, uh-huh, y que realmente uno piensa en determinados lugares del país, donde en esta época del año hace un calor terrible y donde es difícil acceder a una tecnología de esas características para poder distribuir y aplicar la vacuna en todos lados. Y no solo pensando en lugares de la frontera del país como Jujuy o Formosa, acá en el Gran Buenos Aires, con 30 y pico grados de calor, como vamos a tener estos días, es muy difícil poder acceder a una, digamos, y poder utilizar una vacuna que requiere
esas características, ¿no? Claro, sí, total. Que es bueno, es bárbaro poder escucharte. A los que están del otro lado y recién se suman, es nuestro médico de cabecera, el doc Paulo Albanese. Estás planteando algo, Paulo, interesante en esta de la especulación de las banderas, ¿no? Que se ha dicho en algún momento que era el presidente, el negado al contrato con Pfizer o que prefería, por una cuestión de simpatía con el presidente Vladimir Putin, hacer un convenio con él. Estamos hablando de cuestiones técnicas importantísimas que se tienen que tener en cuenta a la orden de tomar una decisión. Claro. Que por ahí muchos de nosotros lo desconocemos, pero escucharte, digo, empieza a darle un poco de luz. Por eso también es como medio inevitable volver al principio de lo que charlábamos, ¿no? Cómo la parcialidad de la noticia nos llega. Sobre todo, estoy pensando lo primero que se dijo, muy, de etapa de diario incluso, muy palo en la rueda, esto de el 30% de los vacunados ya presentaron síntomas adversos y que en realidad... Sí, eso es realmente perverso. Eso que es además terrible. no te dicen, por ejemplo, porque no le explican a la gente qué significa efectos adversos, ¿no? Es ridículo eso, es realmente ridículo. Cualquier vacuna que le aplicamos que están en el calendario nacional de vacunación, afortunadamente, que nosotros tenemos realmente un buen calendario de vacunación, producen febrícula, producen eritema y dolor en el lugar de la aplicación. Esos son efectos no leves, levísimos que tiene cualquier vacunado. Sí. Y que en nada justificarían suspender una vacunación. Claro, que generalmente siempre a uno lo advierten de eso y uno lo Seguro. naturalizó. Ha habido una verdadera militancia perversa en contra de la vacunación, inexplicable, realmente inexplicable. No sé, yo les preguntaría, debería haber un debate público en esto, preguntaría qué quieren, más enfermos, más muertos, qué es lo que quieren. Porque la verdad es que la mayoría de las personas queremos que pase de una vez esta pandemia y que en el mundo sufra la menor cantidad de gente posible. Eso es lo que me parece que quiere toda la gente, incluso de cualquier ideología. Una persona que quiere que haya gente que se enferme y que se muere, me parece que es un perverso. O sea, militar en contra de un medio para evitar que la gente se enferme, me parece de una crueldad. No le encuentro explicación. Y además, por ejemplo, si uno lee los diarios o ve la información de países como Alemania o como el Reino Unido, tanto Boris Johnson como Angela Merkel han puesto ahora, por ejemplo, y están discutiendo medidas restrictivas para la circulación de las personas, o digamos cuarentenas o como se quiera llamar. Que hay tanta preocupación de cómo se llama esto, y en realidad son todas medidas para evitar disminuirlas, o sea, evitar la propagación que la gente mayor, se enferme, totalmente. Claramente. Sí, bueno, claramente. Eso la semana pasada, yo recuerdo también estar comentando y tratando de leer entre líneas también una noticia. Esto mismo que vos planteás era un poco la lectura que hacía, digamos, modestia aparte, pero lo que decía era, yo sentía eso, que en realidad no es que los números pueden, por lo menos en estos puntos del planeta que recién marcás, llevarse a un extremo tal que sea un desastre sanitario, sino que volvemos a lo mismo. Y al principio, y creo que fuiste vos el que me aclaró y me dio mucha tranquilidad pensar que las cuarentenas o las restricciones del movimiento tenían que ver mucho más con el control del virus, con un control medio administrativo, que no te sature el sistema de salud, que haya camas, que esto se vaya llevando hasta el momento que tenga que ser, de una manera, digamos, con esa curva que siempre se pedía, media plana o bajita, no porque el virus no iba a estar más. Claro, bueno, pero además hay algo en esto que también es perverso, que yo he escuchado a comunicadores que la verdad no tienen formación en el tema como digamos, como para decir una cosa así. Decir, por ejemplo, al final, ¿para qué hicimos cuarentena si igual se muere gente? Lo importante, o los números que tenemos son iguales a otro lugar donde no hicieron. Lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. No es lo mismo que en tu país se muera gente porque no accedió a la atención que debía, porque no accedió a la terapia intensiva, por ejemplo, a un respirador, como les pasó al principio en España y en Italia, porque los sorprendió la epidemia, que la gente se muera
habiendo accedido a al tratamiento adecuado, pero digamos, la letalidad del virus en cada país se debe a condiciones preexistentes de salud de tu población. Claro. Cuando nos comparan, por ejemplo, con Alemania, y bueno, es probable que la condición de salud de los ciudadanos de Alemania haga que tengan menos diabéticos o los diabéticos que tienen tratados, hipertensos tratados, menos obesos, entonces tienen menos población con factores de riesgo, entonces se le va a morir menos gente por COVID. Que Claro. es distinto que vos me digas, o sea, vos no podés hacer que una persona deje de ser diabética u obeso de la mañana a la noche, pero sí lo que podés Claro. hacer es garantizarle a toda la gente que va a acceder a una cama de terapia intensiva o una cama de internación si la necesita. Claro, totalmente. Bueno, uno de los tantos análisis que se fue haciendo al principio era por qué, tanto en Italia como en España, pero sobre todo en Italia, había dejado el tendal que dejó, y después empezamos a entender nosotros, como a leerla también ahí, que claro, es una población bastante longeva, a ciertas Claro. costumbres, tal vez esa cuestión social que tiene más el tano que el inglés, por ejemplo. Yo hablaba hace un par de días, no recuerdo, creo que fue ayer incluso, con mi cuñado que está en Inglaterra, ¿no? En Londres, por esto del lockdown nuevo y las decisiones que se han tomado, y él me decía, acá no es tan complicado esto de cómo te vas a saludar o cómo te vas a encontrar, porque el inglés promedio mejor que no lo toquetees, mejor que no. Y nosotros Claro. estamos a una distancia importante, más allá también de todas las cuestiones históricas de enfrentamientos, estamos a una distancia inmensa. Sí. Entonces sí, hoy sí. nos provoca que si vos no le chocas el codo o el puño al otro, medio que sos un descortés. Y por ahí, digamos, Claro. lo que hay que entender es que no es así. O que alguien te Claro. obliga al mate, dale, que no pasa nada. Ya te lo dijeron 50 veces. Hay un jingle ahora que te está diciendo, no compartas el mate o el Claro. vaso. Sí, y sí, pero realmente es difícil porque, claro, se puede tomar como una actitud, como vos decís, y en realidad no es una actitud ni de falta de afecto, ni de maleducación, ni no querer saludar, es la actitud correcta para no diseminar la enfermedad. Claro, por supuesto. Mantener la distancia, usar un barbijo o algún tipo de cobertor, de la vía respiratoria. Ujú. Sí, y yo creo que lo que vos me decías al principio es muy importante hablar con los jóvenes que ahora están en los lugares de turismo y pedirles encarecidamente que piensen en lo importante que es no diseminar la enfermedad, en no hacer esas reuniones que estamos viendo todos masivas en la playa, donde ves cientos de pibes todos juntos sin barbijo, que se junten, si se quieren juntar, de a menos gente, manteniendo la distancia, de grupos pequeños, así en burbuja, manteniendo la distancia, usando el barbijo, cada uno con su mate o con su vaso. Esto, si nosotros nos cuidamos, se va a dañar y morir la menor cantidad de gente posible y nos vamos a recuperar de esto, pero hay que tratar de evitar el daño y la muerte. Claro, bueno, concretamente está bueno lo que decís, porque lo pensaba de la misma manera. Este tipo de conductas que se está teniendo, particularmente, influye entonces en eso, en que probablemente haya un índice de mortalidad probablemente mayor, ni que hablar del índice de contagios, pero eso también va a dilatar o hacer un poco más extenso todo lo que se venga en relación al virus, o ya estas primeras dosis de vacunas como la que has recibido y las que se esperan este año, le van a hacer bastante frente a lo social. Mirá, con respecto hay cosas obviamente del virus y de cómo se comporta que no sabemos bien porque es bastante nuevo. Sí. Todo esto. O sea, hay muchas cosas que se están estudiando y descubriendo. Por supuesto. Ahora, por ejemplo, comparando con otro virus de diseminación erógena, de contagio respiratorio y muy contagioso, como es el virus del sarampión, del que hemos hablado tantas veces, Sí. porque recordarás que teníamos un brote, Sí, señor. a fines del 2019, ¿no? Uh-huh. Mediados desde el principio del 2019. Recuerdo que Empezamos a tener lo brote hemos de hablado sarampión. al aire, totalmente. Sí. Claro. Sí. Bueno, lo que sabemos del sarampión es que cuando vos, en los países donde tenés
el 80% o más de la población vacunada, el virus no se expande. No Claro. sabemos qué número de vacunados tenemos que tener para lograr ese efecto que se difundió como efecto rebaño, que da la vacunación o el hecho de que vos ya tengas cada vez menos susceptibles, o sea, susceptible es aquel que puede ser infectado. Entonces, si vos estás inmunizado, ya sea porque, por ejemplo, tuviste la enfermedad, Sí. o estás vacunado, y disminuyen las personas que se pueden contagiar. Por supuesto. Entonces, si vos estás, por ejemplo, en una reunión con 10 personas y hay uno solo que no está vacunado para el sarampión o que no tuvo sarampión, es el único que se puede contagiar y es el único que puede difundir la enfermedad. Claro. Cuando vos no tenés inmunizados y la mayoría de la gente es susceptible, cuando entra un infectado, la enfermedad se empieza a difundir, como nos enseñaban en matemática en el colegio, en forma exponencial. Por supuesto, O pero sea, vos uno lo que contagia a dos, Sí. dos contagia... Claro, y así. claro. Que era lo que se hablaba acá del R, de cuánto teníamos que estar por debajo para ir acomodando también las fases. Exactamente, lo que llamábamos el índice de contagiosidad, que es, cuando vos mirás la población, vos estás viendo que cuando ese número te da más de 1, quiere decir que día a día vos tenés más contagiados que el día anterior. Cuando te da menos de 1, quiere decir que estás descendiendo. Vos fíjate que en la provincia de Buenos Aires, entre agosto y septiembre teníamos 5.000 y pico de contagiados por día. Eso bajó en un momento empezó a bajar entre noviembre y diciembre a 1.000. Y ahora volvimos a picar y estamos estamos llegando a 3.000 por día. Entonces, si en un momento dado hay realmente otras condiciones que generen que haya más contagio y vamos a partir de una circulación de virus tan alta que cuando infecte a la gente que realmente hace una mala evolución por la infección, vamos a tener mucha más gente dañada por el virus. Que también, ojo, hay que tener presente, el otro día me comentaban el caso de una persona sana, joven, 40 años, deportista, sin ningún factor de riesgo, que se contagió, y esto no es para llevar zozobra ni miedo, pero no sabemos cómo puede responder una persona, porque esta persona, por ejemplo, que era sana y que no tenía factores de riesgo, se infectó y estuvo un mes en terapia intensiva. Claro. Sobrevivió, pero la secuela que podés tener después de estar un mes conectado a un respirador, no es para subestimar. Por supuesto. Bueno, quiero aprovechar que tengo tan solo 2 minutos antes de cerrar esta siempre didáctica y saludable charla. Quiero preguntarte, en realidad necesito una reflexión, un consejo como amigo, como médico, con relación también a lo que se va a venir con la vacuna. Cuando también surgen todas estas dudas o estas inquietudes, ¿qué mensaje está bueno bajar? Que se vacune la gente, que se concentre en eso, que no se enganche con toda la noticia pedorra, mala, fea y sin sentido que está dando vueltas. ¿Qué decirle a esos que todavía están ahí medio en la encrucijada? Sí, hay que escuchar la información oficial del Ministerio de Salud de la Nación y de los ministerios de salud de todos los estados provinciales que en alguna forma, que forman el Consejo Federal de Salud y que informan con los lineamientos de la gente idónea del equipo de asesores del Ministerio de Salud de la Nación, que son epidemiólogos, infectólogos, virólogos, especialistas en vacunas, que son personas, conectadas además con científicos de todo el mundo, idóneas, y si alguien duda de esto, la información, incluso en forma de divulgación, en trabajos y publicaciones de todo el mundo, nos permiten saber cómo las vacunas, así como lo que hemos hablado tantas veces, el agua potable, la anestesia, los antibióticos, han cambiado la historia de la humanidad. Si uno toma enfermedades como la difteria, por ejemplo, la rubiola, que tantas malformaciones congénitas producían en bebés cuando se contraía durante el embarazo, los cambios que se han producido gracias a las vacunas en el mundo son indiscutibles. Es como discutir el agua potable o los antibióticos.
A ver, Totalmente. hace 150 años ver una persona que llegaba a los 80 años era un milagro. Esos progresos, ¿no? Y sumemos ahora los remedios para la presión arterial y para la diabetes, han permitido que la expectativa de vida en los lugares donde la gente accede a un sistema de salud de buena calidad, tenemos expectativa de vida en el mundo de más de 80 y pico de años. La verdad es que eso es un verdadero logro de la humanidad y hay que protegerlo. El Ministerio de Salud de la Nación va a ir informando a la población de cómo se va a ir aplicando la vacuna. Primero se decidió vacunar al personal que atiende en determinadas áreas críticas de la salud y después a la gente de riesgo. O sea, los de riesgo son los mayores de 60 a 65 años, dependiendo de los distritos y cómo se decida esto. Claro. La gente con sobrepeso, la gente con diabetes, Claro. la gente con enfermedades cardíacas, la gente con enfermedades respiratorias crónicas, se va a ir vacunando principalmente inmediatamente cuando vayamos recibiendo más vacunas, que ojo, se va a recibir vacunas porque cualquier gobierno razonable del mundo, de cualquier corriente ideológica, trata de establecer contratos con todas las empresas que fabrican vacunas, que son de buena calidad y son laboratorios de prestigio en todo el mundo. En Rusia, en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos, en Israel, en donde sea que fabrican vacunas de buena calidad y que están demostrados por su prestigio durante décadas que hacen productos de buena calidad. Entonces, en vez de llevar temor, hay que llevar tranquilidad. Eso lo hace Impecable. el Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, dos cortitas, te sumo, una que es una reflexión y otra una pregunta. La reflexión tiene que ver con algo que estás diciendo que me parece piola, porque arrancás esto de escuchemos al propio ministerio cuando se expresa y van a estar, ¿viste? Los que están del otro lado que dicen, no le creo nada a Ginés. A mí me llama la atención algo que es importante y generalmente devuelvo esta cuando veo a alguien tan resistente, que digo, todos, ministros, viceministros, secretarios, todos los que están a la orden y con cualquier bandera, todos hablan de lo mismo, o sea, todos plantean lo mismo, no es una cuestión de un nombre. Todos están al unísono planteando lo mismo. Y yo te pregunto, Emilio, de los epidemiólogos y gente de prestigio de muchos años, te pregunto porque yo no lo sé. ¿Vos sabés, por ejemplo, el doctor Eduardo López, que es infectólogo del Hospital de Niños de décadas, a quien votó la doctora Ángela Gentile, que es epidemióloga de muchos años, de mucho prestigio, especialista en vacunas? ¿Sabés a quién votó? ¿Sabés el doctor Pedro Cana a quién votó? No sé, ni me importa, son cuestiones privadas de cada persona. No sé qué ideología tienen, son científicos y médicos de prestigio de muchos años que están explicándole a la gente por qué deben vacunarse y por qué la vacuna sirve para frenar una enfermedad que mata personas. Total. Entonces, cuando una persona dice yo no le creo nada al doctor Ginés González García, que digamos, el mejor ministro de salud que tenemos de hace tanto tiempo, cuando dicen eso, lo que tienen que hacer es fundamentar. ¿Por qué? ¿Y por qué no le crees, por ejemplo, a la doctora Gentile? ¿Qué información tenés? O porque si no, digamos, podemos hablar de brujería, de cosas misteriosas, claro. No de ciencia y no de salud pública. O sea, el que dice una cosa así tiene que argumentarla, porque si no daña a la comunidad. Totalmente. Sí, la última tenía que ver con una información. Hace un rato igual surgió que el propio gobernador de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, dio positivo de COVID. Sí, bueno, verdad. Es el riesgo que corren también nuestros representantes, ¿no? Entre tanto hagamos movimiento. votos porque tenga una recuperación Totalmente, pronta. totalmente. El jefe de gobierno de la ciudad. Paulito, ya está, me fui un par de minutos. Siempre es un placer tenerte. Te agradezco tu tiempo, tu amistad, tu consejo. De verdad es muy valorable para nosotros por tenerte acá. Muchas gracias a vos, Emilio. Es un placer para mí. La verdad es un honor poder hablar en tu programa. Por favor, al Te agradezco mucho. Abrazo inmenso. Un abrazo grande. Bueno, después vamos a tener una segunda charla con Paulo un poco más adelante también, porque si algo me quedó pendiente es cuándo vuelve a vacunar, cuándo viene la segunda, ¿no? Después les cuento, a ver qué me dice, lo puedo hacer en línea privada, después les cuento esto. Y lo que sí se prevé es que para marzo aproximadamente se venga una fuerte
de dosis, que eso es un dato muy, muy positivo.